Buenos días a todos, tardes o noches, según nos estemos conectando. Bienvenidos al episodio número 7 de Revoluciones Epistémicas. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi colega y amiga, la doctora Virginia Gonfiantini, quien es autora de este fabuloso libro del Kairos Educativo, que ya va en su tercera edición, pero también en el tercer volumen, que es muy interesante porque las obras, las magnas obras de los investigadores, siempre nacen con un primer paso. Entonces, este documento que va a ser altamente potente, altamente interesante para la cuestión de la temática de la educación y la vinculación con el pensamiento complejo, ha comenzado la historia con el título Resignificar la formación docente desde la práctica de formador. Como les decía, actualmente va a no solamente su tercera edición, sino ya va al tercer volumen. Y pues, qué mejor que la misma autora, mi gran amiga y colega, nos lo pueda presentar y comentar en el episodio número 7 de este ciclo. Cabe mencionar que Virginia es doctora en pensamiento complejo, pero también es postdoctora en educación, investigación y complejidad por la Escuela Militar de Ingeniería Bolivia, donde fuimos parte de la primera corte. Virginia, qué gusto, te toca, adelante, qué gusto saludarte. Gracias, Roberto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En realidad hoy el ciclo de Revoluciones Epistémicas se va a constituir en diálogo con el autor porque, bueno, la presentación un lujo, somos amigos con Roberto desde hace ya más de 10 años, así que es un gusto y un honor que él me presente para hablar un poco de la investigación que he realizado los últimos 10 años de mi vida, que empieza justamente con el Kairos Educativo, que esta es la investigación que hice para mi investigación doctoral en el 2013. En el 2019 sale Complejidad, Ética y Educación. Este no lo tenés, Robert, pero lo tengo yo guardadito para cuando nos veamos. Y el último, que salió este año, que es del Cronos al Kairos, el tiempo como reflexividad, este sale en 2023. Entonces, en estos últimos 10 años salieron estos 3 libros que la verdad lo que hacen es partir del Kairos educativo como construcción epistémica, como una nueva categoría de análisis para poder pensar la educación. Mi formación es de educación. Y la verdad que cuando uno empieza a pensar la educación, no puede pensarla sin una relación con la sociedad y no puede pensarlo, por lo menos yo no puedo darme el lujo de pensarlo por fuera de la época. Entonces, pensar la educación es pensarla en clave epocal. Mi mamá es filósofa, mi padre era relojero, y de ahí viene mi interés, después de tantos años de distancia y tratando de unir las múltiples dimensiones de haber crecido en un lugar llena de relojes y con ese TikTok continuo y apasionante de los relojes. Bueno, después de muchísimos años estudio el tiempo. Estudio el tiempo desde la filosofía, estudio el tiempo desde la educación y estudio el tiempo principalmente desde los orígenes. Y los orígenes son la mitología griega, en mi caso, por supuesto, siempre haciendo un recorte, ¿no? El origen o los orígenes estarían vinculados a la mitología griega y a la religión cristiana. Por eso el concepto de Kairos, este concepto que podría haber sido el Cronos, en realidad vamos, cómo partimos del Cronos para llegar al Kairos y poder pensar la reflexividad del tiempo. Somos occidentales y cristianos, somos latinoamericanos, y tengo una formación en Humanidades y Artes, en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario, desde el punto de vista de las teorías críticas y del marxismo. Por lo tanto, pensar la historia y pensar los modos de producción que dan origen y que hacen que la historia se vaya desarrollando es una piedra fundante en mi formación académica. ¿Qué es el Kairos? El Kairos, por definición de la Biblia, es el tiempo de Dios. Es el tiempo donde cosas importantes suceden. Cuando yo estaba investigando y estaba estudiando para realizar mi investigación doctoral, surge esta categoría de análisis porque yo quería investigar cómo
era la formación del docente que está delante de una clase escolar para enseñar a futuros docentes. Entonces, no solamente fue la formación docente el objeto de estudio, sino la clase escolar. Esa clase escolar que tiene su fecha de nacimiento en el siglo XVII con Comenio, pero que bueno, lo tenemos que resignificar, porque no iba a decir lo mismo que dijo Comenio en el siglo XVII. Entonces, la provocación fue pensarlo desde el punto de vista de lo mitológico y desde el punto de vista de lo religioso. De ahí surge el concepto de Kairos como este tiempo de Dios. Es un tiempo en donde cosas importantes suceden en el tiempo de Dios. Entonces ahí me pareció muy interesante este concepto de Kairos, porque nosotros en la clase escolar enseñamos y aprendemos. Y no hay dos personas que enseñen y aprendan en el mismo momento. Por lo tanto, el aprendizaje se logra cada uno en su tiempo. Roberto va a aprender algo en su tiempo y Virginia va a aprender algo en su tiempo. Entonces el tiempo está vinculado a lo que uno sabe y lo que uno ignora. El tiempo está vinculado a la subjetividad. El tiempo está vinculado a la singularidad. Por lo tanto, no es mejor ni peor aprender antes o aprender después, sino que cada uno aprende en su tiempo. Ese es el Kairos educativo, que es la resignificación de la clase escolar de Comenio. ¿Desde qué lugar? Desde las teorías críticas, desde la perspectiva compleja de Edgar Morin, por supuesto, y en el devenir del tiempo, porque el tiempo no es estático, sino que tenemos que ir analizando los diferentes tiempos que nosotros vivimos en nuestra cotidianeidad, el tiempo escolar, el tiempo cronológico, el tiempo de ocio, el tiempo de reflexividad. A 10 años de distancia de este primer Kairos educativo, nos pensamos desde la termodinámica el tiempo como reflexividad. Este Kairos que se fue enriqueciendo no solamente desde la dimensión filosófica, pedagógica, antropológica, sociológica, religiosa, mitológica, sino que en el 2023 se inaugura también o se enriquece con la termodinámica y con una vuelta a los griegos. Es inevitable volver nuestros ojos a los griegos. Y este tiempo de reflexividad retoma a los peripatéticos, es decir, como en el ágora, ese tiempo ocioso que nos llega a nosotros, ese tiempo de no hacer nada, mal llegada esa definición hacia nosotros, ese tiempo de no hacer nada, como un vacío para los ojos occidentales y cristianos de nuestra época, justamente era el tiempo en donde no se hacía más que reflexionar. Esa fue la actividad cogitante de los griegos que nos llega hasta hoy. Entonces volvimos del Cronos al Kairos, volvimos nuestros ojos a la Grecia antigua para retomar el concepto de ociosidad, pero desde el punto de vista de que ese ocio es reflexivo. Y bueno, aparecieron un montón de otras categorías de análisis que a lo largo de estos 10 años se fueron incorporando. La reflexividad como condición en el tiempo, el Kairos educativo en donde cada uno aprende y enseña a su tiempo, el concepto del areios, es decir, cómo nosotros tenemos que relacionarnos con el conocimiento desde un lugar de altura, un lugar de totalidad, para poder comprender los diferentes entramados que hacen que el conocimiento se construya. Ese areios también viene de la mitología griega y viene de la religión cristiana, con dos significados totalmente diferentes. El areios en la mitología griega era la colina donde se hacían los sacrificios, por lo tanto esa no es una definición que nosotros vamos a tomar para reforzar epistémicamente nuestra relación con el conocimiento, sino que el areios lo vamos a tomar desde el punto de vista de la definición cristiana, que también es una colina, pero era la colina donde se subía Jesús para poder ver todo su reinado. Cuando nosotros vamos a un punto alto de una ciudad para poder ver la ciudad, ¿qué vemos? Vemos el entramado. Podemos ver algún río, podemos ver los edificios, podemos ver algún túnel, podemos ver algún puente. La altura, que no es soberbia, la altura nos posibilita ver la totalidad del entramado de un lugar, por ejemplo. Ese era el areios desde el punto de vista de la concepción cristiana. Nosotros tomamos ese concepto de areios también para pensar y para graficar cómo nosotros tenemos que relacionarnos con el conocimiento desde el punto de vista de entramar diferentes dimensiones de análisis para poder conocer.
Nosotros sabemos que no hay una definición del conocimiento. Si ustedes le preguntan a cualquier epistemólogo o cualquier filósofo que nos diga qué es el conocimiento, no hay una definición del conocimiento. En todos los años y en todos los milenios y en todos los siglos de filosofía no hay una definición de conocimiento. Nadie dice el conocimiento es ... y da una definición. Nosotros sabemos del conocimiento en función de la relación que nosotros construimos para poder relacionarnos con ese conocimiento. Entonces hablamos de un conocimiento desde el punto de vista empirista, desde un punto de vista cristiano, desde un punto de vista racional, nihilista, idealista. Nosotros conocemos o podemos dar cuenta del conocimiento en función de la actividad cogitante del sujeto que construye una determinada relación para poder abordarlo. Pero no siempre fue así, porque hasta el siglo XX o hasta el 1900 esa relación era de objetividad, o sea que este sujeto que trataba de conocer una realidad, que construía un método, la pensaba y la construía desde el punto de vista de la objetividad. Describía, analizaba, interpretaba, formulaba leyes universales. Pero con la reintroducción del sujeto en el acto cognitivo en el siglo XX, se cambia la concepción de construcción y de relación con el conocimiento, justamente desde la construcción. ¿Y qué es la construcción? La construcción está pensada en función de cómo pensar diferentes dimensiones de análisis para poder relacionarme con un conocimiento en un momento determinado. Y acá aparece la clave epocal. Cambia la época, cambia la relación con el conocimiento. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido estudiando desde los últimos 10 años. En realidad, se empieza a estudiar mucho antes, desde hace 20 años, cuando yo tuve por primera vez una aproximación a un libro de Morán. Para mí era empezar a pensar la complejidad como cualquier ciencia que uno empieza a estudiar, con una introducción al pensamiento complejo. Fui y compré el libro y resulta que es uno de los libros más difíciles de Morán para leer, o a mí en aquella época, hace 20 años atrás, me resultó bastante difícil leerlo. Y bueno, desde hace 20 años acá, enfatizando específicamente desde el punto de la complejidad, desde el año 2013 hasta la actualidad, estamos pensando los marcos epistémicos de la educación desde las fronteras del conocimiento. Desde estas fronteras del conocimiento que son la complejidad por un lado, la religión por el otro lado, la termodinámica por el otro lado, es decir, cómo vamos sumando las dimensiones de análisis a medida que vamos transitando nuestra vida cronológica, que a su vez es kairos compleja, porque cada uno va a empezar a sumar una dimensión de análisis a su debido tiempo. Y ese tiempo tiene que ser ocioso para poder reflexionar. También agregamos otra nueva categoría de análisis que tiene que ver con el homo reflexus. En el proceso de hominización, no voy a hablar de proceso de hominización porque estoy adelante de un antropólogo y no sería pertinente que yo hable del proceso de hominización, será el tema de otro momento, pero bueno, en el proceso de hominización, el cambio en los homínidos se da a partir de su relación con la naturaleza, la construcción, las construcciones sociales y la relación con el lenguaje y con la otredad. Entonces, cada época también tuvo su homo. Para los que nos especializamos en la epistemología compleja, el que cogita no es un homo, sino que es un sujeto. Por eso nosotros hablamos siempre de la actividad cogitante del sujeto, desde Descartes en adelante. Pero no todos cogitan y no todos son sujetos, sino que la sociedad está constituida por estos homos, homo viator, sapiens sapiens, complejo. Pero bueno, estamos en el siglo XXI y me parece interesante, tomando todas las referencias de los múltiples autores que han estado estudiando el homo, hay un montón de calificativos para este homo, homo deus, homo sapiens, homo viator, homo economicus. Bueno, cada autor, cada filósofo, cada sociólogo, cada científico que quiera hablar sobre el homo lo califica de alguna manera. Que en realidad no es un calificativo, sino que es una dimensión de análisis. Nosotros concluimos del cronos al kairos, el tiempo es como reflexividad, con una construcción nueva del homo reflexus. Este homo que necesita de los espacios de reflexividad, de los espacios de ociosidad. Y como diría Byung-Chul Han, necesita ese ocio, es necesario para poder volver a sentir el aroma del tiempo.
una metáfora maravillosa si las hay, es decir, uno tiene que poder sentir el aroma del tiempo cuando realmente está sin hacer nada, porque en el mundanal ruido y en el vértigo de nuestras sociedades actuales, nadie piensa y nadie reflexiona, porque imaginemos que estamos en una montaña rusa. ¿Quién piensa en una montaña rusa? Nada, pensamos en querer bajarnos, pero no podemos estar proyectando, escribiendo un libro, pensar qué vamos a hacer a futuro. Entonces necesitamos de ese ocio del peripatético para poder pensar y para poder reflexionar. Yo creo que ese es uno de los aportes más interesantes en esta categoría del Homo Reflexus. Cómo necesitamos detenernos para poder sentir el aroma del tiempo. Y que solamente se puede hacer cuando desaceleramos nuestra vida, nuestras actividades, nuestras relaciones. Y eso se tiene que enseñar. Y eso se tiene que enseñar en una educación justamente distinta, en una educación que nos enseña a pensar, en una educación que no sea solamente contenidista, en una educación que enseñe los procesos metacognitivos, en una educación que enseñe la democracia epistémica, la tolerancia nociológica, es decir, enseñar a pensar desde la alteridad, desde la inclusión del otro y desde la reflexividad. Bueno, todo eso es básicamente y muy rápidamente lo que nosotros tratamos o estamos investigando, es decir, como dicen por ahí, es a lo que nos dedicamos, a pensar la educación y a escribir para ver cómo se puede ir mejorando la educación para los años venideros. Me llama la atención la parte del Homo Reflexus. Hay que considerar también que aquí tú lo tocas o lo dejas. Es esta parte reflexiva, esa parte donde uno se mete con su alma, se mete con su ontología, pero también no podemos dejar de cuenta que estamos inmersos con otros grupos, o sea, con otras personas. Es importante reconocer que uno de los vaivenes que tú sí resuelves es de que, pero que ha sido una mala interpretación de las obras de Morán, es de que uno se dedica a reflexionar solo, sin contacto con nadie, sin contacto con el otro. Tú lo resuelves en tus documentos porque es inevitable retomar nuevamente a Aristóteles cuando decimos todo conocimiento, nadie llega sin saber algo, ¿no? Todo conocimiento tiene un antecedente y un consecuente, y también una parte intermedia. Entonces, este Homo Reflexus se tiene que contagiar, no solamente tiene que tener ese momento de ontológico, de cogitación intelectual, espiritual, si queremos llamarlo de esa manera, pero también la tiene que compartir con otros, para poder ver esos retractores, hacer esa necesaria autocrítica para ver cómo se puede reflexionar, cómo lo podemos cambiar. De ahí el punto de las revoluciones epistémicas que nosotros estamos, que se están haciendo, ¿no? Estos puntos de debate, de confrontación, de verse al espejo y esta es mi opinión, pero también espero una respuesta, ¿no? Tú la resuelves y me parece importante acotarla porque esta es una de las malas interpretaciones que se le ha hecho al pensamiento complejo de que uno lo tiene que hacer solo, como si uno estuviera en una cápsula o como si no hubiera una intencionalidad de fondo en el proceso. Ajá. Ese es uno de los detalles. Ahora, con referente a lo de la termodinámica, también hay que hacer una acotación. Cuando nosotros metemos la cuestión de la termodinámica, a menos que ahorita me corrijas, metemos considerando la ley cero de la termodinámica, estaríamos hablando de las 4 leyes. Las ciencias sociales se apoyan concretamente en la segunda ley, la cuestión de la entropía, donde los sistemas abiertos inevitablemente van a puntos de equilibrio. Ahí el tiempo es una flecha del tiempo, lo que tú estás aludiendo, ¿no? El Kairos tiene una flecha de tiempo que es irreversible, pero también existe, o hay una posibilidad en la física de procesos reversibles, lo que es la flecha contraria, ¿no? Ese es un tema que apenas está saliendo de boga, entonces eso no va a ser como tema de discusión, solamente lo pongo en la línea. Entonces, aquí el tiempo en el Kairos, ¿cómo opera ese tiempo en esa parte pedagógica? ¿Cómo opera esa lógica
de si se está recuperando, y esto para los que nos escuchen, si se está recuperando esos sistemas abiertos que van al inevitable punto de equilibrio, donde ya es disipación cero, en la cuestión de la termodinámica, o cómo lo estás tomando el tiempo ahí. Bien, en realidad quería hacer una aclaración primero con respecto a tu primera argumentación. Pensemos en un ejemplo concreto de que por qué hoy pensar en la otredad y en la grupalidad o en las comunidades. Pensemos que cuando surgieron los premios Nobel, se les daba el premio Nobel a una persona. El premio Nobel de física a fulano, el de química a mengana. ¿Por qué? Porque la actividad científica siempre se pensó en solitario. Cada uno o en su biblioteca o en su laboratorio. Pero hoy la sociedad no es la de Madame Curie, la de Prigogine. Entonces hoy los premios Nobel se dan a grupos de investigadores que investigan determinada problemática o descubren determinada cosa. Eso con respecto a una de las primeras argumentaciones que vos dijiste. Y con respecto a la dimensión religiosa, también otra aclaración. Es religiosa y no es mística. Eso es importante. No estamos hablando de un misticismo, no, estamos diciendo que desde el punto de vista de la religión, de cualquiera de las religiones, desde el punto de vista de la documentación, de religión comparada, es una dimensión necesaria hoy, me parece, para poder entender los problemas locales que nos interesan. Y con respecto a la segunda parte, la segunda argumentación que tiene que ver con la termodinámica, primero me parecería interesante retomar el concepto de Piaget y de la Escuela de Ginebra, que tiene que ver con el concepto de sistemas complejos. ¿Por qué? Nosotros pensamos como sistemas. Nuestra categoría de análisis para poder revisar la sociedad o analizar la sociedad es sistémica. Pero, ¿qué es un sistema? Un sistema es un recorte de la realidad que se objetiva para poder analizarlo. Tiene una organización, tiene subsistemas, tiene interrelaciones entre esos subsistemas, tiene una jerarquía al interior de ese sistema general. Entonces, tenemos dos tipos de sistemas, un sistema cerrado simple, un sistema complejo abierto. El sistema cerrado simple es el de la lógica clásica de la modernidad clásica, que analiza lógicamente la relación de los subsistemas con la lógica clásica de Aristóteles, de la edad antigua. Causalística, objetiva, homogeneizante y expulsadora de todo lo que no pueda controlar. En cambio, los sistemas abiertos desde el punto de vista estoy hablando principalmente de la Escuela de Ginebra y de Piaget, los sistemas complejos, al interior del sistema, los subsistemas están relacionados desde las lógicas no lineales. Por lo tanto, hay una imposibilidad de prever cuáles son las relaciones al interior de este sistema. Y pensemos que nosotros estamos hablando de sistemas que están constituidos por grupos sociales. Entonces hay necesariamente, a partir de Einstein, a partir de Piaget, a partir de Freud, a partir de los rusos, de Vygotsky principalmente, con la incorporación del lenguaje, del símbolo, es casi imposible predecir desde el punto de vista desde los marcos epistémicos que nosotros estamos hablando, predecir una respuesta. Por eso necesitamos lógicas no lineales. Ahora, ¿qué dice Piaget? Cuando Piaget explica los procesos adaptativos de asimilación y acomodación para poder adaptar el sujeto al medio, plantea equilibrios y desequilibrios constantes. Eso es la adaptación. Son equilibrios y desequilibrios constantes. ¿Por qué eso constante? Porque nadie puede vivir desequilibradamente continuamente y equilibradamente continuamente, porque llevaría a la muerte y al caos total. Entonces, en esa lógica de epistemología genética, yo la retomo para poder pensar el concepto de sistemas complejos y llevarlos a estos puntos de equilibración, de desequilibración, para poder pensar el tiempo desde lo singular. No sé si se explica. Sí, te lo comprendo. De hecho, ahí es una nueva postura frente a la parte de la termodinámica de supervivencia en ciencias sociales, ¿no?
que ahí está la otra óptica y que fue lo que se trabajó en el episodio 6. Esta es otra vertiente la que nos estás ofreciendo, ¿no? Esta es otra alternativa. Sí, completamente yo te seguí el paso. Espero que nuestras personas que nos acompañan, que nos están aquí, también hayan seguido esa parte, ¿no? En realidad está publicado y documentado en todos los artículos que yo tengo publicado en la web y en los 3 libros. Lo que pasa es que los libros en papel están en Argentina solamente. En digital salió solamente el primero, que está disponible universalmente, digamos, pero los otros 2 están en papel en Argentina. Y vos todavía no los tenés, así que no podés hacer ningún tipo de comentario. No, sí puedo. Bueno, no lo he leído, pero sí, ni de reseña todavía. Puedo reclamar las posturas porque te he escuchado, ¿no? Y como nos conocemos, sabemos por dónde. Aparte, cuando estuvimos haciendo, esta es la parte de que, digamos, sale como a colación, cuando estuvimos haciendo el trabajo postdoctoral, pues constantemente, ya lo saben los que nos escuchan, constantemente nos reunimos precisamente para platicar. Entonces, discutíamos mutuamente la cuestión de la termodinámica y todas estas aproximaciones, ¿no? Esa cuestión de modelos, de sistemas y todas estas lógicas. No, ni hablar. Sí, bueno, y pero entonces ya te dije también que se escaneen y que se suban a la red, porque si no, pues... claro, es como no se enciende una vela para ponerla debajo de la mesa, por supuesto. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a socializar en la web. Bueno, lo importante que para mí, hoy en pleno siglo XXI, la clave del tiempo es fundamental para poder entender la sociedad, para poder entender los sujetos, para poder entender la historia. Y es interesante también porque, bueno, cada momento histórico determina una concepción de tiempo, una concepción de sociedad, una concepción de sujetos, una concepción de educación y todas las dimensiones de análisis que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en ciencias sociales. Por lo tanto, cambia el contexto y deberían cambiar nuestras categorías con los cuales, nuestros marcos referenciales, con los cuales nosotros miramos justamente la realidad. Y de ahí viene la importancia del tiempo. Cómo pensar el tiempo hoy, o la necesidad hoy de pensar el tiempo desde el kairos y desde la reflexividad, es decir, cómo necesitamos detener el tiempo para poder pensar. ¿Y qué es esa reflexividad? Es un proceso metacognitivo. La reflexividad implica volver a reflexionar sobre lo reflexionado desde marcos epistémicos distintos. ¿Desde qué lugar? Y bueno, ahí tenemos la construcción transdisciplinaria del saber. Y acá tenemos otro encontronazo teórico con Roberto. Pero bueno, teóricamente, desde ese lugar sí podemos pensar transdisciplinariamente la relación con el conocimiento, sabiendo que la transdisciplina es nuestra tercera figura epistémica que conocemos hasta hoy en la historia. Tenemos una primera figura epistémica que es la disciplina en el siglo XVII, una segunda figura epistémica con Piaget a mediados del siglo XX, que es la interdisciplina, y una tercera figura epistémica que es con Nicolescu a fin del siglo XX, en la década del 70, que es la transdisciplina, y que hoy nos llega para poder ayudarnos a pensar. Muchísimas gracias, Virginia, por este interesante recorrido en tus 3 libros que has ya llevado al mundo. Y bueno, reitero la invitación a que se suban esos libros en internet para que salgan de Argentina, ¿no? O sea, finalmente el conocimiento es para compartirse, ¿no? Y ampliarlo en ese sentido. Pues no me queda más que agradecerte, Virginia, y pues agradecerle a todos los que nos acompañan. No sé si quieras decir alguna frase de cierre, preparando para nuestro episodio 8. No preparé ninguna frase de cierre, qué macana. Pero, a ver, sí, voy a leer el prolegómeno del Cronos al Kairos. Es muy cortito. El texto que estamos presentando hoy surge de nuestra investigación postdoctoral llevada a cabo en el año 2021 y publicada y socializada como monográfico educativo en la revista 593 Digital Publisher en el 2022.
Igualmente este libro surge de ahí, pero está ampliado. En ese momento la problemática que nos interpelaba era ¿por qué resignificar el concepto de tiempo para pensar una educación como sistema no lineal? Dicha pregunta sigue siendo el eje de nuestra indagación, pero hoy vamos más allá. Nos atrevemos a explorar desde las fronteras del conocimiento sobre el tiempo como reflexividad. ¿Y por qué? Porque es justamente en esta sociedad del siglo XXI, donde más que nunca y nunca como antes, necesitamos reconstruir espacios de reflexividad dialógica como el ágora ateniense. Espacios donde el conocimiento se construye desde la pregunta y desde la alteridad, desde la dialogía horizontal y desde la reflexividad situada. Virginia, Rosario, 2023. Excelente cierre. Bueno, pues muchas gracias, Virginia, por ese gran cierre. También a todos los que nos acompañan y nos ven. Y recuerden que estamos abiertos a sus comentarios. También podemos colaborarles con conferencias o en publicaciones conjuntas y demás. Y pues nos vemos para el próximo episodio número 9. No, en el episodio número 8, ya me estoy adelantando. Ya me estoy adelantando para el mes de diciembre. Bueno, pues no me queda más que agradecerle a todos. Virginia, mandarte un beso desde México hasta Argentina. Y pues seguimos andando en estos senderos donde no existen mapas y no existen rutas. Nos vemos en diciembre entonces. Les mando un beso a todos. Gracias, Robert, por estar acá presente hoy. Un beso para todos. Chau, chau. Chao, chao.